Bien, buenas noches ya. Oh, qué terrible este horario. Eh, Voy a dar pie entonces a esta cápsula que había prometido ya, me había comprometido a enviársela, que es con propósito de repasar los conceptos vistos en clases y en caso que corresponda agregar alguna idea clave más que pueda facilitarnos la comprensión más adelante de la unidad de probabilidad. En particular, entonces, lo que nos llama es la probabilidad simple. A ver, vamos a hacerlo un poquito zoom, que no se nos va a acabar la pizarra. ¿Qué onda? Ahí está. Probabilidad simple. Vámonos. Chuta. Y condicionales. Bien, primero que todo tenemos que comprender algunos conceptos clave que nos van a acompañar durante toda esta experiencia que van a hacer. Primero que todo, experimento aleatorio. Experimento. Que un poco había saltado estos tecnicismos durante las sesiones porque de alguna manera ya deberían tener cierta relación con ellos, porque eh, hablar de probabilidad es una cuestión súper común. ¿Qué tan probable es que pase esto? No sé, la probabilidad de que en una situación azarosa uno diga, igual tengo altas probabilidades. O no sé, pues en asuntos médicos se habla harto de probabilidades también. Eh, Y también ustedes lo deben haber incursionado un poco por ahí por primero medio, con también la probabilidad simple de Laplace, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El experimento aleatorio entonces va a ser cualquier proceso cuyo resultado no se puede predecir. No al menos con certeza, pero sí conocemos sus posibles resultados. ¿Ya? Van a ser cualquier cualquier proceso, proceso cuyo resultado no se puede predecir con certeza. No. Predecir con... Perdón. Me parece un poco pobre. Con certeza. Chuta. No sé si aporta mucho. Pero cuyos posibles resultados sí se conocen. Cuyos posibles... O cuyos posibles resultados sí. Por ejemplo, si lanzamos una moneda, sabemos que Eh, o sea, corresponde a un experimento aleatorio porque no sabemos cuál va a ser el resultado, pero sí sus posibles resultados como eh, que te puede salir caro, te puede salir sello. En el caso escandalosamente extraño sería que te saliera el canto, pero no lo consideramos mucho que digamos. O sacar una carta de un mazo. O conseguir cierto número al lanzar un dado. Vamos a decir lanzar un dado, sacar una carta, etcétera. Luego, vamos a tener entonces, un poquito más abajo, espacio muestral. Muestral. Va a corresponder entonces al conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Conjunto de posibles resultados de un experimento. Ahora voy a escribir con un espacio más grande. Un experimento aleatorio. Aleatorio. Por ejemplo, ahí se nota con este símbolo, su omega. Eh, de lanzar una moneda sería cara o sello. De lanzar un dado sería los números uno, 2, 3, 4, 5, 6.
contemplando siempre que va a salir una cara. ¿No? Imagínense la posibilidad de que saliera una esquina. Pero esa posibilidad la vamos a descartar por una razón bien sencilla que viene un poquito más adelante. Luego vamos a tener entonces los eventos. Eventos. O un evento que va a ser cualquier subconjunto del espacio muestral o como cualquier pedacito del espacio muestral y es uno más de los resultados que nos interesan. Vamos a decir entonces con esas palabras. Es uno o más de los resultados específicos que nos interesan. ¿Sí? Eso va a ser un evento. Por ejemplo, sacar cara al lanzar una moneda o sacar un par, un número par, al lanzar un dado. No sé, ese tipo de situaciones. Bien, entonces para estimar estos eventos, la probabilidad de ocurrencia de un evento nos va a acompañar la grandiosísima fórmula de la probabilidad simple o de Laplace, que en algunos lados lo encuentran como ley de Laplace, regla de Laplace, en fin, etcétera, un gran etcétera. Y va a ser la probabilidad de ocurrencia de un evento cualquiera, que vamos a llamar en este caso probabilidad del evento A, que van a ser los casos favorables o aquellos que nos benefician en la ocurrencia de este evento dividido, perdón por el pulso, en los casos totales. O tan, 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 eh, dividido en el espacio muestral. La cantidad de elementos que constituyen todo el espacio muestral. ¿Sí? Y esto tiene una limitación o condición. Ya, llamémoslo una limitación. Porque si no se nos va a cruzar con la palabra condición de la probabilidad condicional. Todos los casos, todos, ahí dice, perdón por la de todos los casos deben ser igualmente probables. Igualmente probables. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un espacio muestral compuesto por diferentes elementos, todos los elementos que van a componer el espacio muestral tienen la misma probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Por ejemplo, un dado cargado no cumpliría con esas condiciones porque es prácticamente garantizado que nos va a salir cierta cara al lanzar ese tipo de dados. Eh, o no sé, pues, estas monedas que caen de lado, ahí estaríamos metiendo un elemento diferente. O que a la vez, como es tan despreciable la probabilidad de que ocurra ese evento, que no cumple con la condición de ser equiprobable o igualmente probable que las demás. ¿Ya? Luego, entonces, ya considerando todo esto que vimos para atrás, hablando de probabilidades, vamos a tener diferentes recursos que nos van a permitir representar una situación eh, y que podamos interpretarla de manera tal que calculemos de manera más sencilla las probabilidades. Para eso entonces nuestro primer recurso, what se tildó, recurso es el famosísimo diagrama de Venn. Como que se pintó solo, lo dice bonito, ¿no? El diagrama de Venn entonces va a ser una estructura que sigue la siguiente forma. Oh, no me gusta nada eso de que se vaya engrosando esa línea de manera arbitraria. Vamos a encerrar en un cuadro entonces el universo
Después voy a ir señalando. Vamos a incorporar los conjuntos con elementos. Círculo, triángulo. Queda un cuadrado. Eh, Esto claramente no es un cuadrado. ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner? Ya, supongamos un... Convengamos que eso es un corazón, por favor. Y no sé... Una luna. Ya. Esta parte de aquí... Pero vamos a cambiar el color. Por una cuestión... Ya. No se ve nada. Ese sí. Ya. Esto y esto van a ser nuestros conjuntos. A los que podemos llamar A y B, por ejemplo. Los de allá adentro, no los voy a señalar todos, pero van a ser los elementos de esos conjuntos. Todo lo que está comprendido dentro de esta cajita van a ser elementos dentro de un universo. Y esta parte de aquí, como más o menos como spoiler, vamos a decir que es la intersección o el espacio común de estos conjuntos. Y que lo voy a señalar desde ya. Está anotado así. Como una U invertida, esa es la intersección. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, un diagrama de Venn va a ser una representación gráfica que usa figuras, en este caso círculos, para mostrar la relación entre diferentes conjuntos de elementos. Porque todo un conjunto, todo esto de aquí, eso de ahí, los circulitos, son conjuntos de distintos elementos, en nuestro caso entre eventos de un espacio muestral. Ya habíamos definido esas palabras clave antes. Vamos a tomar entonces el siguiente ejemplo, un ejemplo bien simple, que nos dice lo siguiente. Imagínense que se realiza una encuesta a, no sé, 120 personas sobre si les gusta el café o el té, sobre su preferencia de café, el conjunto C, o té. Sobre esta encuesta, digamos, las personas que participaron nos respondieron lo siguiente, o obtuvimos la siguiente información. 40 personas gustan del café. Café. Luego tenemos otras 30 personas que prefieren el té. Luego tenemos otras 10 que prefieren ambos. Vamos a hacer un poquito de espacio. ¿Y cómo lo vamos a representar entonces en un diagrama de Venn? Tenemos que tener nuestro universo de personas. Definimos los conjuntos. Este va a ser el café, este va a ser el té. Este es nuestro universo compuesto por 120 personas. Sabemos entonces que tenemos a 10 personas. Y yo siempre lo recomiendo leer desde abajo. ¿Qué pasó ahí? Desde abajo hacia arriba. Esta información, la que señalan los distintos puntos, la leemos desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque esto es más fino. La información de aquí, desde aquí, es más fina. Nos indica con mayor detalle. Digamos que fueran como subconjuntos de los distintos elementos. O sea, de los distintos eventos. Entonces, si ya sabemos que aquí tenemos 10, a las personas que les gusta el té, si son 30, a ellos del centro les gusta el té, porque les gustan ambas cosas. Por lo tanto, también forman parte del grupo de arriba. Entonces ya no son 30 personas, son 10 más 20. ¿Por qué? Porque si yo noto todo esto, todo eso es té. ¿Le podré cambiar el color? Y todo esto de acá,
Esperen, primero lo vamos a escribir. Las otras 30 personas están aquí. Todo esto de aquí. Todo eso de ahí. Es café. Todas esas personas gustan del café. Solo que las de en medio, que si no mal recordamos, corresponde a la intersección. Eso sería café, intersección, té. Aparece una carita triste. Y luego, sabiendo que son 120 personas, van a haber personas que gusten de cualquier otra bebida que no sea el café o el té. Si ya tenemos 30 más 10 más 20, son 60 personas que gustan del café y o el té. Por lo tanto, todo el restante van a estar ahí fuera. Porque son personas que participaron de la encuesta, pero que no gustan de ninguna de esas dos bebidas calientes. Luego, podríamos estimar entonces la probabilidad de que una persona guste del únicamente solo de té serían. Ustedes me dirán, son 30 personas, me aventuro de una. Nuestros casos favorables y en nuestros casos totales. Pero no, porque las personas de aquí al centro gustan también del café. Por lo tanto, no podemos considerarlas. Las que gustan únicamente del té van a ser ellas, esos 20. Entonces vamos a decir que esas 20 respecto del total. Entonces la probabilidad de elegir una persona al azar y que ella guste únicamente del té van a ser 20 entre 120. Si yo lo simplifico voy a tener un sexto. Más o menos, ¿no? Diría un 20, ya para las personas que son más picky con esto. La probabilidad entonces de que no le guste nada de lo anterior, podríamos decir que es... ¿cómo llamarla esa probabilidad? Tiene una forma de expresarse. Es café, complemento, unión, té, complemento. Usted me va a decir, profe, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Esa C de ahí arriba. Complemento. O lo que no está en T. Y como yo estoy diciendo que es la unión de eso, sería lo que no está en la C unido al café 21, unido lo que no está en la T. Y lo único que no está en ninguna de esas dos es esto, guaos. Por lo tanto, nuestra probabilidad de que no beba ninguna de las otras bebidas, y esto es un tema de notación nomás, o sea, esto podría ponerle un nombre como no le gusta nada. Nada. Van a ser nuestros casos favorables, que son 60 dividido en casos totales, 120, eso es un medio. ¿Cierto? Cierto, correctísimo. Ya, estos son tecnicismos, ya son como... usted puede usarlo o no, porque finalmente la matemática o la operatoria dentro de cualquier lugar, obviamente buscamos que sea comprendida por la mayor cantidad de gente posible. Pero si usted quiere poder explicar sus conocimientos a otra persona, primero tiene que entenderse usted mismo. O usted misma, ¿no? Bien, entonces. También nos vamos a encontrar con otra situación, a la que vamos a llamar la probabilidad ¿qué nombre le ponemos? No, deshagamos esto. Unión, no, suma. Sí, unión no, unión e intersección de probabilidades. La unión y la intersección de probabilidades va a indicar cuando estoy buscando la probabilidad de que dos eventos ocurran, o sea, de contemplar un panorama compuesto por dos eventos, o en el caso de la intersección, de que ocurran a la vez. Ya, primero vamos por la unión, si tenemos un poquito de tiempo para elaborar en esta idea. La unión, poco convenientemente, igual que el universo, está anotada por la U. Y lo que nos indica la unión de eventos es
lo vamos a señalar así, la probabilidad de que ocurra A unido a B va a ser que ocurran, o la ocurrencia de al menos uno de los eventos. Porque si no recordamos mal, perdón, vamos a empezar un poco a subrayar porque me molesta a la vista que quede todo flotando. Si no mal recordamos, cuando nosotros nos encontramos con enunciados de unión de probabilidades, es cuál es la probabilidad de que ocurra A o B. Tan, tan, tan. ¿Cierto? Que eso nos dice, en otras palabras, que ocurra esa por su lado o, me sirve cualquiera de las dos, que ocurra esa. ¿Cierto? Por eso nos dice al menos uno de los eventos. Y va a estar notado por esa belleza de U. Y va a ser de la siguiente manera, porque todo esto va a ir acompañado de su propia fórmula. La probabilidad de A unión B va a depender. Inicialmente va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. Nosotros conocemos cómo se calcula, porque esto es probabilidad simple. Probabilidad simple de A más la probabilidad simple de B. Pero ahí nos encontramos con un pequeñísimo detalle. Pequeñísimo, pero no por eso menos importante. Nos vamos a devolver a este caso de acá. Si yo quisiera conocer la probabilidad de que ocurra elegir una persona que le guste el café o el té, una de las dos, no me interesa, podría gustarle las dos a la vez, pero lo que estoy buscando ahora mismo es que le guste el café o el té. Eh, Tomaría yo entonces la probabilidad del café, por un lado, luego la probabilidad del té y la sumaría. Pero nos encontraríamos con la desagradable situación de que yo tendría que la probabilidad de A, ¿dónde tenemos un lápiz? La probabilidad de que le guste el café sería, perdón, que pierdo los números, los olvido. 30 más 10, ¿cierto? Estaría compuesto por esos elementos. Digamos que son 30 y el 10. Por su lado, la probabilidad del t van a ser esos 20 y esos 10. 20 y los otros 10. Entonces usted me dirá, facilísimo. La probabilidad de el café son 40 entre 120. Y por su lado la probabilidad del t van a ser 30 entre 120. Pero, veamos lo siguiente. Aquí me está pasando el pequeñísimo pero no despreciable problema de que se me repite el 10. Y es el mismo 10. No son diferentes, no son distintos. Es el mismo 10. Por lo tanto, en el momento en que yo lo sume, estaría considerando estas personas, estas 10 personas, dos veces. Para eso entonces lo que yo tengo que hacer es realizarle un pequeño ajuste a mi fórmula de la probabilidad simple y escribirla como la probabilidad de café unión T en este contexto, porque pasa que se nos repiten datos, va a ser los 40 que componen, porque sumé 30 más 10, ahí ya los conté una vez, más los 30, que ya los conté dos veces, y le resto aquellos casos que se me están repitiendo, que van a ser los 10. Y eso nos lleva entonces a que esta pequeña fórmula que teníamos acá tiene que tener menos la probabilidad de que ocurra A y B a la vez. Y bueno, entonces la estimamos, la terminamos de estimar, me da 40 más 30 son 70, menos 10 son 60, 120, menos un medio, o lo que es igual a 0,5. Lo multiplico por 100, eso me dice 50% de probabilidad de que yo elija una persona al azar y esta con suma café o té. Y tiene sentido porque si yo sumo los 30 más los 10 más los 20, que serían todos los elementos o todas estas personas que participan de esa muestra, van a ser 60, ¿cierto? Y cuando yo hablo de
la intersección de estos eventos, que está ahí. Yo antes ya la señalé, ¿se acuerdan? Con esa intersección. Mi spoiler, no spoiler. Ya. Aquello. Por otro lado, antes había escrito una, sí. Nos pasamos a la intersección. Ya voy. A ver, intersección. Que está anotada como una U al revés. Y va a ser, vamos a decir, la probabilidad de ocurrencia de un evento y el otro va a ser la ocurrencia de ambos a la vez. Ya no es que me interese uno o el otro, como cualquiera de los dos, sino que yo quiero que ocurran simultáneamente. En el caso entonces que teníamos antes, para la intersección de probabilidades sería la probabilidad de que consuma café y té, la podemos observar acá arriba, en el diagrama de Venn, que vaya que nos sirve, que va a ser esa única situación ahí en medio. Es donde están ocurriendo ambos eventos a la vez. Y que van a ser 10 personas gustan de ambos a la vez entre los 120 en nuestros casos totales. Y eso es igual a un doceavo. ¿Sí? No hay mayores complicaciones, ¿cierto? Y eso en general, la fórmula de la probabilidad de ocurrencia de A y B, porque esto también va a tener su propia fórmula, pese a que el diagrama de Venn nos permite extraerla de manera directa, va a estar dada por la probabilidad de A y B, es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Les voy a dejar como encargo que ustedes intenten elaborar esto con el enunciado que nos entregan anteriormente y ver si llegamos a la misma conclusión. Pero esto, facto, es que se multiplican. ¿Ya? En diagrama es solo observar, ¿ya? Pero si se encuentran en otro tipo de situaciones, vamos a verificar que esta probabilidad se cumple. La probabilidad de uno y el otro es la multiplicación. Esa es la operación que nos define esto. Ahí vamos a aprovechar de observar que la letra o el conector que a nosotros nos va a indicar si es que tenemos que ocupar una fórmula o la otra, es que esta se guía por el conector o esa letra en particular, la O, mientras que la intersección está dada por la I o Y. ¿Ya? Bien. Ahí estamos entonces por lo pronto con los diagramas de Venn. La probabilidad simple, la probabilidad con... o sea, unión de probabilidades y la intersección de probabilidades. ¿Qué nos convoca ahora? Nos falta entonces ver las tablas de doble entrada. Una tabla de doble... vamos a anotar con su título. Tablas de doble entrada. Que esto no es tan difícil, o sea, es que parecen como muchos conceptos, pero en general no es tan complicado. De todas maneras, no duden en dejar sus dudas, valga la redundancia. No les quepa duda que voy a estar al pendiente de sus interrogantes, consultas, durante el periodo de clases o incluso vía correo electrónico. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las tablas de doble entrada? Son una forma tan útil como los diagramas de Venn para organizar y visualizar las relaciones que vamos a tener entre dos eventos. Entonces, nos sirven para no sé qué le pasó, de un momento a otro escribí visualizar. A ver, qué está pasando aquí. Y organizar las relaciones. Organizar las relaciones entre dos eventos.
A través de tablas de doble entrada o tablas de contingencia. Esto también se llaman tablas de contingencia. De contingencia. Contingencia. Tablas de contingencia. Y entonces, como formalmente hablando, una tabla de doble entrada es una tabla de frecuencias que muestra la distribución conjunta de dos variables con los totales marginales para cada una. Te voy a decir, ¿qué es eso? ¿De qué monstruo me acaba de hablar? Lo vamos a hacer un dibujito que nos ilustre más o menos en qué consiste una tabla de doble entrada. Ti, 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 ti. El pulso se fue de sabático. Más o menos así, más o menos así. Esto por aquí, esto por aquí, por aquí, por aquí. Y bueno, lo anduve estropeando un poquito, lo estoy echando a perder. Aquí tenemos nuestros totales. Otro total. La proporción, Dios mío. Vamos a llamarle esto a esto B, a esto C y a esto D. Y vamos a señalar entonces. Primero que todo, oh, Dios mío. Esto y esto son columnas. Bueno, ese también, ¿no? Mientras que este y este son filas. Filas. Elementos de una tabla, ¿no? Toda esta zona de aquí, a la que voy a destacar en verde. No, qué mal. Y verde no creo que sea el mejor color ahora. Todo esto de aquí. Y esto de acá. Toda esa zona de ahí. Eso que está destacado corresponde entonces a los totales marginales. Marginales. ¿Por qué marginales? Porque están al margen, pues. Por eso. Y este espacio de aquí, por ejemplo, va a corresponder a la suma vertical de esa información, al igual que este, mientras que este de aquí y este de aquí son las sumas horizontales. ¿Ya? Me gusta cuando queda como todo rayado con observaciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me voy a robar un Excel que tenía hecho aquí. Aquí. Que lo tengo por acá. Y lo voy a pegar aquí. Maravilloso. Qué bueno que quedó grandote. Entonces, yo voy a tomar. Póngale talento. Con azul. Azul está. Notamos entonces que tenemos un ejemplo de tabla donde tenemos nuestra información que prefiere café, prefiere té y esta información de aquí nos dice que este grupo de arriba, todas esas personas, como estas categorías de aquí y acá van a ser su preferencia. Preferencia. No siempre van a ser preferencias, pero es como la información que nos está otorgando las columnas. Mientras que todo esto de aquí es género. Entonces una tabla de género por preferencia. Como había dicho antes, totales marginales van a corresponder a la suma vertical y horizontal de la información. Por lo tanto, verticalmente yo aquí tengo 80 más 50 son 130. Vertical aquí 120. Otros 80. Y aquí unos 70 más. Si yo sumo para el lado, me tiene que dar el mismo total que si sumo verticalmente. Ya, entonces esa va a ser una alternativa para que podamos verificar que los resultados que estamos obteniendo son los adecuados. Y en este caso son 200. Este me va a decir, pero oiga, señor don profesor, eh, ¿cómo interpreto esta información? Nos vamos a encontrar entonces con enunciados que nos van a contextualizar. Por ejemplo, se aplica una encuesta a 200 personas sobre sus preferencias entre bebidas calientes que van a ser el té o el café y se van a organizar según género.
diciendo información como participaron un total de 120 personas del género femenino y otras de 80 del género masculino. Mientras que 130 personas prefirieron el café y otras 70 prefieren el té. Entramos en la especificidad de este relato. 50 personas del género masculino prefieren el café. 40 personas del género femenino prefieren el té. No sé, y así. Tipo de preguntas que nos podemos encontrar que van a estar asociadas a este tipo de información. Vamos a tener cosas como la probabilidad de que una persona elegida al azar se identifique con el género masculino. Entonces nosotros nos vamos... ¿qué pasó ahí? What? Masculino. What? Ayuda. Vamos a prestar atención entonces a toda la parte de la tabla que nos proporciona información sobre el género masculino, que va a ser toda esta fila de acá. Y nos está diciendo que personas del género masculino van a haber 80 en total. Todo nuestro total de casos favorables va a ser 80. Y el total de personas o de nuestro universo de posibilidades van a ser 200. Por lo tanto, esto es lo mismo que 2, lo simplifico por 40, 2 quintos. Sí, o lo que es igual a 0,4 o el 40% de las personas que participan de esta encuesta corresponden al género masculino. O sea, la probabilidad de que yo elija una persona al azar y que esta sea del género masculino es del 40%. Ese tipo de respuestas se elaboran, ¿no? O cuál es la probabilidad de que una persona seleccionada al azar sea hombre o prefiera, bueno, no sé, ya, en fin, prefiera café. Ese tipo de situación, ¿no? A ver, entonces, por ejemplo, la probabilidad de que una persona elegida al azar sea del género femenino y a su vez guste del té. ¿Ya? ¿Por qué siempre se ven como caritas tristes? O, ¿saben que no entiendo qué pasa aquí? Como que se anda tildando el recurso aquí. Vamos a la tabla entonces. Ay, perdón. Vamos a ir a la tabla. Personas que sean del género femenino y que a la vez, porque esta es una forma prefieran el té, van a ser estas 40 personas. ¿Sí? Porque se nos cruza la información del género femenino y que prefieran el té van a ser 40. 40 personas. Y del total de posibilidades que tenemos son las 200. Esto es igual a un quinto si lo simplifico. Oh, Dios, ¿qué está pasando? Un quinto. Sí. O lo que es igual a 0,2 es igual al 20%. ¿Sí? Y con eso entonces podemos cerrar la idea de la probabilidad simple, las representaciones a través de diagramas de Venn, tabla de probabilidad, y vamos a dar paso entonces a una última idea, a la que vamos a llamar entonces probabilidad condicionada. ¿Ok? Probabilidad. Déjenme cerrar esto aquí. Probabilidad condicionada. Yo no entiendo qué es esto. ¿Qué le pasa? Bueno, una firma. Es una manito. Ya. Probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada, entonces, como dice su nombre, va a corresponder
eh, a aquella probabilidad que va a estar sujeta o supeditada a que ocurra un evento previo. Es decir, probabilidad sujeta a que haya ocurrido. Oh, no entiendo, de verdad, no entiendo qué está pasando. Denme un segundo. Pausa técnica. Ocurrido un evento previo. Y va a estar dada entonces por la siguiente expresión. La probabilidad de que ocurra un evento A, dado que, esa va a ser nuestra palabra clave, ocurrió un evento B, va a ser la probabilidad de ocurrencia de ambos eventos a la vez, dividido la probabilidad de que ya haya ocurrido B. Esta parte de aquí, perdón, esta parte de aquí, recuerdan que antes teníamos conectores I para la intersección y la O para la unión. Esto es un dado que, o ya que se cumple cierta condición. Esta probabilidad es la ocurrencia de ambas situaciones a la vez. Mientras que esta es la ocurrencia de, o sea, la probabilidad de que ocurra un evento del cual ya tenemos certeza que ocurrió. Como indicaba un compañero en clases antes, hace unos días, como el total de casos probables se va a corresponder con la cantidad de elementos que componen el, el evento B. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que una persona... bueno, me voy a ir al ejemplo de más arriba porque un diagrama de B me facilita mucho más. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona beba café dado que bebe té? ¿Sí? La probabilidad de que ocurran ambos a la vez van a ser esos 10, dado que bebe té, entonces van a ser todos los de té. Todos, 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 esos 30. Entonces como que mi universo de posibilidades ya no van a ser los 120, sino que T se convierte en mi universo. Romántico a su manera. ¿Ya? Lo vamos a ver con un ejemplo más cerrado, es decir, como más contextualizado. Pero es poco más, ¿no? Como en los enunciados nos pueden invertir un poco la situación, pero lo único que va a cambiar es cuál va a ser el denominador. Porque también se puede plantear como la probabilidad de que ocurra un evento B, dado que ya ocurrió un evento A, y eso va a ser la intersección de ambas probabilidades, dividido la probabilidad de A. ¿Sí? Si notamos la única diferencia notable que va a haber entre ambas situaciones, que va a ser esta de aquí y esta de allá, es el denominador. En realidad esto, en fórmulas que pueden encontrar por internet, va a ser la probabilidad de B intersección A, pero coincide, son equivalentes con esta. ¿Ya? Y poco más. Entonces, a ver, veamos con qué ejemplo podemos abordar esta situación. Eh, mm, 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 de lo que ya teníamos. Probabilidad condicionada. ¿Cuál sería la probabilidad de... eh, mm, 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 sí, 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 sí. Ya, ¿cuál es la probabilidad de que una persona beba té dado que es del género femenino? Ya, esa va a ser la situación. ¿Dónde me dejé la goma? Por aquí. Wow. ¿Qué borré? Ahí está.
probabilidad de que una persona elegida al azar beba té. Oh, no entiendo qué está pasando. ¿Será porque el lienzo es muy grande? Dado que es del género femenino. Entonces vamos a ir a extraer esa información de ahí arriba. Que, primero, ¿cuál es el evento que ya ocurre? Dado que es del género femenino, entonces ya damos por sentado que esta persona ya es del género femenino. Entonces contamos con ese total de las 120 personas. Entonces, chuta. Probabilidad de que a una persona le guste el té, dado que es del género femenino, van a ser 120 personas, pasa a ser entonces nuestro universo de posibilidades. Y que guste del té y sea del género femenino son esas 40 de ahí. Porque es la intersección de ambos. De que guste del té, dado que es del género femenino. Entonces simplificamos, vamos a tener que esto es un tercio, o lo que es igual a 0.33 periódico, es igual al 33,3 periódico por ciento de probabilidades que al elegir una persona al azar, esta guste del té, dado que es del género femenino. ¿Sí? Un poco así es la estructura de las preguntas y todo lo que convoca a la probabilidad condicionada. Entiendo que los ejemplos pueden ser un poco superficiales, que pueden ser un poco simplones en cierta medida, pero ponerse creativo es un poco parte del encanto de la asignatura. Veamos un poco zoom out, que es todo lo que vimos en este video. Cualquier idea que haya quedado faltante, háganme el favor de comunicármelo. Cada vez me fui más a la derecha en el afán de ocupar más la pizarra. Espero que esto haya podido aclarar algunas de sus ideas. Ojalá no haya sido perjudicial de ninguna manera. Y cualquier cosa nos estamos comunicando entonces en clases o en respuesta a mensajes, correos y lo que estimen conveniente para subsanar estas inquietudes que tengan que ver con la unidad. Desde ya muchas gracias por haber visto este recurso y a su disposición.